mis amigos? Cordial saludo, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Soy Edinson y me da mucho placer estar aquí. Vamos a conversar un tema muy especial en este día que he titulado El Ser y el Saber, donde estaremos tratando asuntos cognitivos referente a nuestro aprendizaje, a la información del grupo, a cómo venimos manejando la información y el proceso cognitivo de la misma. Bueno, vamos a conversar un rato sobre este tema maravilloso que me parece fundamental, y por eso les dije hace un ratito en los mensajes de texto que iba a conversar este tema. Pues bienvenidos, es un gusto estar aquí. Saludos a todos. Decía Gurdjieff, grupo, cuando el ser y el saber están integrados y equiparados, el conocimiento es más profundo, el saber es más equidistante. Por lo tanto, el discípulo o iniciado tiene una mayor apertura, no solamente de exposición del conocimiento, sino de aprehensión del mismo. El ser y el saber es un tema maravilloso que hemos olvidado. Nos lo enseñó George Ivanovich Gurdjieff, donde nos decía: el ser y el saber deben estar equilibrados, porque de lo contrario surge un debacle. No puede ser posible, grupo, que nosotros no tengamos equiparado el saber y el ser. El conocimiento es de la burbuja, es, ya dijimos, conceptos de aprendizaje, mapas o guías que nos llevan a un fin específico, luego se tiran, se dejan. También se tienen que mantener para poder tener una información cognitiva. Por lo tanto, esta información nos permite socializar mediante un lenguaje oral y escrito el conocimiento, y así expresarnos cognitivamente en temas no solamente espirituales, sino también materiales y muy rudimentales. En este mismo orden de ideas, los estudiantes, decía Gurdjieff, deben equiparar el ser y el saber, porque de esa forma no se vuelve nocivo y venenosa el conocimiento. Nosotros, dentro del ser, sabemos que el espíritu es lo que es, y más allá de él no hay otra percepción no lógica. Por lo tanto, la predisposición gnóstica es firme y convincente desde el punto de vista espiritual. No hay nada que enseñarle al espíritu, pero como ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, la iniciación espiritual inicia con una funcionalidad en particular y tiene que ver con asuntos muy materiales y, más que eso, tal vez arquetípicos. Quiero decirles que el aprendizaje mediante los arquetipos es fundamental. Ya lo hemos visto en la conferencia que está aquí en el grupo, también en YouTube y en las diferentes redes sociales. Arquetipos e inconsciente colectivo. Esta conferencia me permitió expresar ampliamente cómo entregábamos el aprendizaje mediante estos conceptos y preconceptos, y cómo eran una guía para nosotros adherirnos y acercarnos a esa verdad cognitiva y seguir esa predisposición gnóstica. No menos cierto, grupo, es que en este orden muchos estudiantes se han desviado en el camino porque no han podido equiparar el ser y el saber.
Estos dos principios son fundamentales en el camino iniciático porque cuando el espíritu se manifiesta en nosotros, necesita una información material, bien sea para defenderse en esta burbuja, para expresarse a través de este ropaje llamado cuerpo físico y a su vez darse a entender. Por lo tanto, debe tener unos recursos materiales, físicos, para combinar estas funciones. Quiero hacer énfasis en este sentido por lo siguiente. Lo que estoy exponiendo aquí es fundamental para decirles que el conocimiento gnóstico primordial se nutre de muchas facetas, de muchas bases fundamentales, de muchos principios tanto no lógicos, espirituales, como un ropaje material, que sería ese saber que necesita el espíritu para la expresión material. Cuando el espíritu se cubre con el ropaje material, es decir, aprovecha estos elementos materiales llamado cuerpo-alma para manifestarse, porque de hecho el alma, ya sabemos que es transmutable, el alma es un ente demiúrgico, pero al espíritu actuar sobre ella, y por cierto es una conferencia que tenemos con Wilson y el señor Pablo, si no estoy mal, los invito a que de alguna manera nos pongamos de acuerdo con esto para tratar ese tema. Bueno, cierro el paréntesis. En este orden, el alma, controlada por el espíritu, decían los antiguos gnósticos, se convierte en una panacea para tomar este ducto y elevarlo al espíritu, o sea, elevar esto al máximo para transmutar este valor, alma si se quiere, y ponerlo a nuestra disposición, es decir, a disposición del espíritu. En la gnosis se llamaba esto blanquear al diablo, ¿sí? En la sabiduría gnóstica se habla de mutar o transmutar estos valores álmicos en valores espirituales, o que desaparezcan como alma para que puedan ser aprovechables desde el punto de vista del espíritu. Recordemos que el espíritu es menguado por el alma, es decir, toda la energía que contiene esa chispa espiritual que procede de ese universo de antimateria y está cautiva en el interior del ser humano, presa por el alma, es drenada por el alma para absorber su energía y engrandecer el alma. Pues esto mismo hace el espíritu. El espíritu hace una transmutación álmica en una transmutación espiritual. Por lo tanto, el alma se puede decir que desaparece como alma, pero renace como fuerza volitiva, como fuerza intrínsecamente espiritual. Bueno, esto es un tema que hay que tratar con Wilson, reitero, y Pablo, que ya lo tendremos en cualquier momento. Voy a ponerme de acuerdo con ellos, a ver si podemos abordar este tema tan maravilloso. Cerrando el paréntesis, cuando se equilibra el ser y el saber, grupo, entonces la parte cognoscitiva informática, es decir, la información como tal, nos permite amasar ese conocimiento y poner esa información al servicio de la reorientación del espíritu. Es decir, que se va a utilizar ese potencial cognoscitivo, bien sea de obras literarias, entre otras funciones acumuladas aquí en esta burbuja de forma informática para nuestra reorientación y
tomar estos elementos para reorientarnos estratégicamente desde el espíritu. Decíamos en la conferencia de arquetipos que se inicia la liberación espiritual partiendo del arquetipo, partiendo del factor valor alma, ¿no? Que es la que inicia esto y se debe recanalizar una vez arranca este proceso, ¿sí? Es un tema apasionante que me gustaría hablar prontamente. Y se toma este proceso iniciático precisamente desde la función alma. Luego esto se reencausa, se recanaliza y se retoma desde el espíritu, pero va a iniciar, aunque no les guste a muchos, desde la parte álmica. Esto, de alguna manera, grupo, quiere decir que nosotros tenemos una tarea dispendiosa y es hacer una reorientación funcional con respecto al emprendimiento del camino iniciático, porque de lo contrario esto se nos va a ir por otro camino. Cuando el ser y el saber están desconectados, es decir, ejemplaricemos, tenemos una perspectiva espiritual profunda, hay una chispa que se manifiesta ampliamente en el ropaje llamado cuerpo-alma o bodhisattva en su totalidad, y este no posee una información cognoscitiva, un proceso de cognoscitivo, es decir, donde tenga un saber para que esa chispa eche mano de esa información, de ese ropaje que nos decía Gurdjieff, ese saber, y pueda tratar de sintetizar la gnosis que procede del espíritu mismo, que no es otra más que el espíritu en su esencia, la chispa divina. Entonces, cuando no se tiene ese saber, esa información, ese valor informático o esa área cognoscitiva, puede ser muy grande el caudal que se manifiesta en ese maestro, pero no se va a poder aprovechar, por lo menos cognoscitivamente, para reorientar desde el punto de vista arquetípico, material, como conceptos, guías, información para la reorientación estratégica del iniciado. No se puede canalizar. Y ha pasado mucho en distintos maestros que se han liberado y no tienen la capacidad cognoscitiva, es decir, ese ropaje cognoscitivo, material, si se quiere, para hacer que esas informaciones se conviertan en un recurso aprovechable para la manifestación del espíritu y el aprovechamiento de la liberación espiritual y por consiguiente la reorientación del discipulado estratégicamente para la liberación de su espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Bien decía Gurdjieff, el ser y el saber deben estar equidistantemente equilibrados para que el espíritu, cuando se manifieste en este ropaje, en esta esencia divinal, se manifieste este espíritu en este ropaje llamado cuerpo-alma o en esta burbuja demiúrgica en el entorno exterior, cuando se empiece a expresar en ese entorno exterior, desde la micro burbuja, pueda tener una amplia manifestación en lo que esotéricamente conocimos como el bodhisattva, como el conocimiento que tiene ese bodhisattva para expresar las funcionalidades del espíritu. Es importantísimo esto, grupo, y lo hemos olvidado. Luego, estoy haciendo un trabajo de historización, es decir, traer los anales de la historia. Hemos conocido mucho de revisionismo histórico,
sabemos bastante de muchas cosas y a lo mejor tengamos el saber replegado y muy por encima seguramente, aunque esto es dudoso, no lo creo, el ser puede que esté muy por encima. Reitero, esto casi siempre es al contrario, está más por encima el saber que el ser. Luego sí sucede, en algunas personas está por encima el ser y por debajo el saber. Pero cuando estas dos funciones se equiparan y hacen una dualidad, digo dualidad no en el sentido nocivo, dañino, demiúrgico, sino de equipararse, para que el espíritu pueda aprovechar ese recurso manifestado de el saber, expresarse al mundo a través de ese ropaje llamado saber. Entonces, tenemos un maestro formidable. Tal vez ustedes se han dado cuenta el gran potencial que han utilizado algunos maestros y el escaso potencial cognoscitivo informático que han utilizado otros. Es notorio que en unos el conocimiento ha sido más profundo, luego han logrado llegar muy lejos a través del aprovechamiento del saber combinado inteligiblemente con el ser. Luego el ser y el saber deben estar según Gurdjieff, y este servidor piensa lo mismo, equiparados y de alguna manera formidablemente equilibrados para aprovechar este recurso cognoscitivo. Dirán muchos por qué entonces estamos trayendo los anales de la historia. Necesitamos conocimiento, grupo. Necesitamos saber. Necesitamos urgentemente equiparar el ser y el saber. De lo contrario, el camino iniciático estará truncado por muchos sectores que no son favorables al discipulado. Cuando me refiero al saber, no solamente me refiero al conocimiento esotérico de liberación, sino también al saber histórico de aprendizaje, cognoscitivo, material si se quiere, para que el espíritu pueda tener los recursos indispensables y fundamentales para poderse expresar en el mundo de la materia. Recuerden, actuando desde el cel, que llaman muchos, nosotros lo llamaremos desde el espíritu puro, desde la esencia. Necesita el espíritu una función fundamental que le ayude a manifestarse y a darse a entender entre el mundo de las formas. Recordemos, lo inmanifestado es lo verdadero. Luego, para que lo inmanifestado pueda expresarse en el mundo de las manifestaciones, necesita urgentemente el ropaje del saber. Luego, el conocimiento es necesario para que este espíritu pueda expresarse y tomar ese recurso informático, cognoscitivo, para poder entregar la esencia de lo inmanifestado, es decir, la gnosis primordial, que muchas veces tiene que hacerse concepto, lo decíamos en la conferencia de arquetipos, para que sea aprehensible al conocimiento humano. Luego, una vez aprehensible, se reoriente el discípulo en su esencia manifestada. Esto es importantísimo porque el ser y el saber tienen que estar equilibrados. Y si el ser es nulo, ejemplarizaré, se libera una persona que no ha tenido
las primeras letras del abecedario. Es escasa la educación cognoscitiva de esta burbuja del saber material, de los conceptos. Entonces el espíritu, por muy grande que sea, por muy inmanifestado y plerómico que se quiera, no puede establecer esas acciones axiomáticas del espíritu para hacer aprehensibles los conceptos y poderse manifestar en este mundo de las manifestaciones. Luego, el ser y el saber son fundamentales para iniciar un proceso gnóstico de liberación. Tal vez nosotros nos hemos dejado llevar por escuelas contemporáneas que se han olvidado y han dado un viraje exabrupto, peligroso, retrocediendo y tirando por la borda conocimientos esenciales para la reorientación y la liberación esencial. Es importante traer esto, grupo, suscriptores y amigos, porque hemos estado dándole portazos a la libertad. Hemos estado devolviendo años atrás, tal vez siglos, con escuelas que han dado portazos a la sabiduría y han cerrado la puerta al conocimiento gnóstico, tirando por la borda conocimientos preestablecidos que seguramente si los tuviésemos no estaríamos con los problemas axiomáticos que tenemos actualmente. Recuerden que el axioma es lo que corresponde a lo esencial, al espíritu, a lo verdadero. Luego, para producir esta reorientación axiomática, espiritual esencial, necesitamos urgentemente combinar o equiparar, si se quiere, el ser y el saber. Es importantísimo, compañeros, tener en cuenta que darle portazos a la libertad, al camino de liberación, a lo esencial, es de necios y peor aún, de personas insensatas que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que están haciendo. Cuando devuelvo a Gurdjieff, Zoroastro, a todos estos grandes personajes de las escuelas iniciáticas de antaño, encuentro valores iniciáticos entre el ser y el saber que son axiomáticos, fundamentales para la liberación. Luego, escuelas improvisadas, que no voy a nombrar, están tratando o dándole mejor portazos a las vías de liberación, a lo esencial. Por lo tanto, compañeros, debemos entender que el camino a la liberación no se puede reversar siglos atrás por cuenta de una acción caprichosa e inteligible de escuelas que seguramente le están haciendo mucho daño al proceso de liberación. Cuando el ser y el saber son equiparados, ese maestro de llegarse a liberar, porque esto es algo que no se sabe si va a suceder o no, pero de llegarse a conseguir la liberación, ese maestro, una vez liberado, con ese cúmulo de conocimientos, de información, si llega a alcanzar la liberación, la expresión del espíritu en ese liberado y los recursos que va a aprovechar van a ser majestuosos, apoteósicos, grandiosos.
Por lo tanto, el ser y el saber grupo deben estar equidistantemente equiparados y equilibrados. Debemos avanzar en la reorientación estratégica de nuestro espíritu rumbo a la liberación, apoyados en el saber, porque el espíritu necesita que se canalice una información para poder emprender el camino de regreso a casa. Por lo tanto, el saber es fundamental como lo es el ser. Y recuerden que para que surja el ser, tiene que iniciar un saber. Esto es fundamental, porque sin un saber no llegamos al ser. Decía Gurdjieff que el ser y el saber deben ser imprescindiblemente, es decir, no se pueden exceptuar el uno al otro, deben ir acompañados de la mano hasta el final de la liberación. Con esto no quiero decir que el saber vaya a desorientarnos, porque entonces no estaría equilibrado. Cuando las personas se desorientan, cuando el saber se va por encima del ser y desvía al ser de conseguir ese saber. Me explico si es necesario. El saber es el que inicia primero, no es el ser. El ser ya está, ya es un espíritu, tú ya eres eso. Por lo tanto, lo que inicia es el saber. Es decir, estamos bloqueados, se nos ha olvidado el camino de regreso a casa, luego necesitamos la información, las herramientas para regresar al pleroma. Por lo tanto, lo primero que inicia, y aunque le duela a muchos esoteristas, no es el ser, es el saber. Lo primero que inicia en el viaje de la liberación. Por lo tanto, quien no tiene un saber iniciático, es decir, un proceso cognoscitivo de reorientación espiritual, va a estar lejos, muy lejos de esa verdad. En este orden, quiero decirles que algunas escuelas, que no nombraré, se han dedicado a destruir estos dos conceptos que ya Gurdjieff nos había dejado claro hace ya varios años. Luego están haciendo un reversazo en el camino y tirando al iniciado a un punto de sosiego. Es decir, va a entrar en un nudo ciego que no va a poder desatar. Por lo tanto, el ser y el saber deben estar equiparados. Y recuerden, es mediante el ser, que podemos expresar ese saber, porque el saber sin el ser no cuenta, no es útil. Seríamos burros intelectuales, seríamos totalmente intelectualoides. Pero recuerden, y este concepto es importantísimo volverlo a reiterar, lo que primero inicia es el saber, para alcanzar el ser. Se necesita el saber. Es primero el saber, luego llegamos al ser. Obviamente que debemos amasar esos conceptos e información cognoscitiva que nos conduzca a lo esencial, es decir, que no nos desvíen de la búsqueda, porque muchas veces el buscador se pierde en el camino.
Por lo tanto, el ser y el saber, grupo, a mí me parece que es fundamental para todo buscador. Es esencial. Usted dirá, pero yo no tuve la oportunidad de ir a una universidad, de tener un bachiller, de aprender a leer o escribir. Eso no tiene nada que ver. Usted puede formarse, usted puede educarse. ¿Y por qué digo que se necesita el saber? Una vez más lo ejemplarizaré. Si una persona no sabe leer, y supongamos que no existen los audiolibros, que es una ventaja que ahora tenemos, pues muy remotamente podrá leer una obra de Gurdjieff o una obra gnóstica primitiva que le va a ayudar a amasar unos conceptos para la reorientación estratégica de su espíritu. Por lo tanto, la educación, el saber, sí es fundamental y sí ayuda en el proceso iniciático de liberación. Pero han hecho algunos estudiantes de una escuela en particular un reversazo irresponsable de tirar estos dos elementos fundamentales llamados el ser y el saber. Esto es importantísimo entenderlo, porque de lo contrario el camino iniciático se va a volver inútil y la liberación superflua. No podremos llegar a amasar esos conceptos, esa verdad, si andamos el camino del ser y el saber desequilibrados. Por lo tanto, ese saber tiene que estar equidistantemente equilibrado con el ser. De ahí que les dije en el mensaje inmediatamente anterior que iba a tratar un tema y explicaría el por qué vengo trabajando en la formación, no solamente cognoscitiva espiritual, sino histórica y material del discipulado. Y cuando digo discipulado no me estoy creyendo maestro, solamente que comparto un camino tratando de encontrar la mejor reorientación para no perdernos en el camino. Cuando hablo de reorientación me refiero a conceptos generales fundamentales, porque recordemos que cada proceso iniciático es individual y nada tiene que ver con el proceso que yo llevo u otra persona puede llevar. Pero sí una información cognoscitiva que nos permita amasar muchos conceptos, no solamente para nuestro avance espiritual en la liberación, sino también para en cualquier momento poder introducir a la reorientación y al despertar estratégico del espíritu de muchos iniciados, de muchos discípulos, que vienen y seguramente van a recorrer el camino iniciático. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros como iniciados gnósticos tengamos en cuenta que el proceso de liberación requiere de ese saber y de ese ser. El ser ya es, pero él necesita un desbloqueo. Y el desbloqueo arranca desde aquí, desde el saber. Y eso lo proporcionan, son otros valores anímicos que ya estaremos conversando con Wilson y el señor Pablo, si no estoy mal. Entonces, grupo, esto para mí es esencialmente importante porque me he dado cuenta, y aquí voy a entrar en lo que quiero esgrimar a continuación, que algunos estudiantes equivocadamente y de forma recalcitrante están tratando de menospreciar el valor que tiene la información literaria plasmada en los libros, es decir, el saber, y la están tirando cual baratijas por la borda.
Y esto para mí es desastroso. Digo desastroso porque si se sigue en ese orden consecutivo, seguramente no alcanzaremos la liberación. ¿Cuál es el desequilibrio que tiene una escuela que ustedes ya conocen? Precisamente el saber, porque se enfocan en un señor que tuvo que apoyarse en muchísimos libros, que tuvo que de alguna manera leerse más de 5,000 libros y una cantidad mucho más, diría yo, y exponer unas obras que a mi juicio son importantísimas, bastante relevantes, que he leído detenidamente, y decirle a las personas que no hay otro camino porque ese es el único material que deben consultar. La gran pregunta aquí es, entonces, ¿quién le dijo a esas personas que ese señor que escribió esas obras no se apoyó en otros autores para poder escribir lo que escribió? Ustedes me están entendiendo y no voy a nombrar el personaje. Luego digo, como dijo Isaac Newton, si puedo ver tan lejos es porque estoy parado en hombros de gigantes. No menospreciemos, señores, el trabajo que ya otros iniciados han dejado como legado en este mundo tridimensional. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Por lo tanto, obrar en ese sentido es contraproducente y jamás hallaremos, si lo hacemos así, la libertad de nuestro espíritu. ¿Qué quiero decirles a continuación? El saber es fundamental para hallar el ser, para poder situarnos en el ser. Necesitamos el saber. O si no, recuerden ustedes cómo iniciaron el proceso iniciático de su proceso libertario espiritual. Pues a través de una obra literaria, a través de un libro, un video, una película, a lo mejor una fotografía que los inquietó a buscar algo más allá, una imagen. Recordemos que ahí inicia, en el saber, la búsqueda del ser. Por lo tanto, compañeros, no nos dejemos quitar adelantos milenarios de siglos que ya hemos conquistado por unas escuelas que están entrando en detrimento del proceso iniciático de liberación. Esto es demasiado preocupante, compañeros. Si nosotros nos dejamos perder en el camino, no va a ser responsabilidad de Juan, ni de Pedro, ni de quien nos pierde, sino de nosotros por dejarnos perder por esas personas que están faltos de conocimiento, que no entienden ni siquiera qué es el camino iniciático y cómo se debe abordar. Por lo tanto, grupo, vengo desarrollando para las diferentes redes sociales, mi saludo, en Telegram, un proceso cognoscitivo informático de por lo menos conocer la historia. Conocer, así sea de forma mentirosa, porque sabemos que la historia la escribe es los vencedores, no los vencidos. Por lo tanto, escriben lo que quieren. Luego los invito, después de conocer la historia, a pasar al revisionismo histórico, es decir, a los juicios que hacen estos personas que se dedican a revisar los sucesos de la historia para esclarecer los hechos. Hay una corriente que se llama revisionismo histórico, pero lo hemos hecho al revés. Los estudiantes de una escuela en particular se dedicaron al revisionismo histórico, pero lamentablemente no conocen la historia. Luego, primero necesitamos, a la inversa, conocer la historia, seguidamente
tendremos que revisar la misma para esclarecer esos hechos y saber si lo que nos dijeron fue verdad o mentira. Porque hay muchos indicios de sucesos históricos que nos muestran algo diferente a lo que nos enseñaron en las escuelas y universidades. Por lo tanto, es necesario revisar primero la historia. Si una persona no conoce los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo puede entonces meterse al revisionismo histórico a tratar de esclarecer hechos que ni siquiera mediante la historia los conoció? Luego eso es absurdo, demasiado descalificante. Eso no tiene sentido. Luego, ¿qué debemos hacer entonces? Conocer la historia primero, luego hacerle un revisionismo histórico a los anales de la historia para ver si de verdad nos dijeron verdades o mentiras. Pero estamos haciendo las cosas al revés, señores. Debemos corregir esto, si es que realmente queremos hacer un enfoque profundo, iniciático, en nuestro despertar, tanto espiritual como cognoscitivo. A eso es que me refiero cuando dije que iba a hablar de lo que vengo exponiendo con vehemencia con respecto a la historia. Hace poco empecé a traer la historia contada por Diana Uribe, que me parece una historiadora maravillosa. Por supuesto, la historia tiene muchas cosas que nos enseñaron como verdad, y cuando revisamos a través de ese revisionismo histórico, esa verdad histórica no sale bien librada. Pero inicio un proceso de conocer la historia y algunos insensatos, faltos de conocimiento, ilusos, se salen del grupo porque creen que yo los voy a llevar a aceptar la historia que nos contó la Sinarquía Internacional. Todo lo contrario. Lo que estoy haciendo con esto es, primero, pararnos en el epicentro de lo que vamos a discutir, que es la historia, luego hacerle un revisionismo histórico a esos anales de la misma, para que la historia nos pueda proporcionar la verdadera historia de los acontecimientos, los hechos que necesitamos para conocer. Luego, estas gentes ilusos, yo los llamo siempre faltos de conocimiento, y esa escuela en particular le tengo mucho fastidio desde la parte humana, porque desde mi ser, desde mi espíritu, ni me quitan ni me ponen, pero desde la parte humana iniciática les tengo mucho fobia a esa gente, porque están desviando al iniciado del verdadero camino. Y siempre he dicho, es sinarquía disfrazada de correcto. Añádanlo ustedes porque ya lo he dicho muchas veces. Entonces, en este orden de ideas, compañeros, quiero invitarlos a la sana reflexión de las ideas, a conocer la historia, luego de conocer ampliamente la historia, a meternos a revisarla de forma responsable, inteligiblemente y de forma muy coherente, para poder discutir con argumentos sólidos y pruebas fehacientes en la mano y decir, esto no es verdad históricamente porque aquí están unas pruebas irrefutables. Pero si usted no conoce la historia, estimado amigo, no discuta asuntos que seguramente no conoce. Por lo tanto, estamos en un viaje maravilloso a través de la historiadora Diana Uribe, conociendo la historia del mundo contada por esta historiadora que a mi juicio es maravillosa porque tiene un potencial de decir las cosas de una forma apasionante, que lo siente, que lo vive, contándolo lo está viviendo.
Entonces, lo he traído para conocer la historia. Luego, continuaremos con el revisionismo histórico. ¿Para qué nos vamos a meter a la universidad si no hemos hecho el bachiller, señores? Por favor, yo llamo a la sensatez. Hago un llamado al raciocinio, a estos locos, desquiciados, esquizofrénicos, que de alguna manera no entienden que el proceso cognoscitivo tiene unos fundamentos, unas bases, que es gradual y que se desarrolla mediante el proceso de conocer. Es decir, inicia un saber que nos hace conocer. Luego, ese saber, cuando es espiritual, se convierte en nuestra liberación de ser. Es decir, el ser amasa los elementos que necesita para su libertad. Usted está en una prisión, luego con las manos no puede romper las paredes, pero si le añaden, le alcanzan por alguna endija, un martillo, unas herramientas, seguramente puede abrir una brecha y salir por ese agujero. Pero esas herramientas, que son el conocimiento, es malversado, pisoteado, tirado abajo por cuenta de esa escuela. Improcedentemente lo hacen, sin conocimiento de causa. Señores, por favor, ya basta de este engaño, de esta mentira. No vamos a dejarnos devolver en el camino iniciático milenario que ya nos trazó Gurdjieff, los gnósticos primitivos, en sus escuelas iniciáticas, donde amasaban estas herramientas de liberación y caminos iniciáticos que se emprendían con unos procesos bastante llamativos que han tirado por la borda estas escuelas iniciáticas, especialmente una que empieza con S y termina con H. Señores, es justo y necesario, dijo el cura, parar esta locura. A mí, realmente, esto me desconcierta totalmente y me deja anonadado de la falta de conocimiento de este estudiantado que se hace llamar hiperbóreo, que se hace llamar SH. Ya es justo, señores, que paren esta locura, porque la gnosis no llegó ayer. La gnosis es milenaria y ha dejado herramientas para la liberación hace milenios. No las tiren por la borda. No traten de mancillar, desvirtuar el conocimiento. Eso es lo que quería tratar. Por lo tanto, los voy a invitar amablemente a estudiar la historia contada por Diana Uribe y luego de conocerla, a meternos al revisionismo histórico para poder esclarecer la verdad que necesitamos conocer. Amigos, suscriptores, compañeros, me dio mucho gusto estar aquí conversando con ustedes. Soy Eddie y nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo, los quiero, saludos.